Buenos días a nuestro auditorio en esta mañana. Me da mucho gusto saludarles y estar nuevamente aquí como cada viernes, gracias a Dios, para compartir con ustedes nuestro programa que es Educando a nuestros hijos en estos tiempos. La palabra de Dios no pasa y quiero decirles que al iniciar nuestro programa o al ver Educando a nuestros hijos en estos tiempos, no quiere decir que sea otra forma de educarlos. La educación que Dios ha mandado ha sido la misma siempre. Dice, instruye al niño en su carrera, aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. No olvidemos que podemos confiar en las promesas de Dios. Dios no nos falla, Dios cumple sus promesas. Y si tú instruyes a tu hijo en el camino de Dios, si tú le dices quién es Dios, qué es, cuál es el camino, cuáles son sus mandamientos, qué pide Dios de nosotros, y no que lo pida suplicándonos, y nos hace ver qué tan importante es que acatemos sus mandamientos, sus órdenes, por el bien de nosotros y de nuestras generaciones. Dice, porque Él nos ha sido refugio en generación y generación. Me da mucho gusto tener algunos comentarios. Alguno es desde Acapulco, en el cual es un hermano que me decía, me gustó el programa. Dice, hay cosas que a veces no es que no las sepamos, pero nos hacen a veces la situación en lo que nos desarrollamos o en el trabajo, necesitamos volverlas a recordar y decir, es cierto. Volver a recordar y decir, sí lo sabía, pero ahora que lo vuelvo a escuchar, me satisface más en mi vida, me ayuda, y eso es bueno. Tengo un pensamiento en el cual nos basaremos en este programa del día de hoy que dice, no hay mejor refugio que el corazón de Dios, ni lugar más seguro que sus brazos amorosos. No hay mejor refugio que el corazón de Dios y el lugar más seguro que sus brazos amorosos. A veces no hallamos cómo refugiarnos, a veces no sabemos a quién decirle la situación en la que estamos viviendo, porque a veces tenemos el de me criticarán, que es verdad, o el no me sabrán aconsejar, o el no aceptar yo misma lo que estoy viviendo, ¿no? Y hoy tenemos dos casos en el cual se comunicaron y espero que podamos ser de ayuda, pero recuerden que nuestro refugio es en Dios. Y hoy veremos los enemigos del hogar. ¿Ustedes han pensado en los enemigos del hogar? Tenemos 7 cosas que no debemos vivir en el hogar, con nuestros hijos, la enseñanza. Y nos dice aquí en Colosenses 3, versículo 2 y 3, nos dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Qué quiere decir aquí? Dice que nuestra mirada debe de estar en las cosas de arriba, en lo eterno, no en las de esta tierra. Claro que aquí vivimos, claro que necesitamos donde vivir, una casa, tener ciertas cosas, o si podemos tener más comodidades, ¿por qué no? Pero no, nuestra mirada y nuestro pensamiento solamente debe de ser en lo que tenemos en este mundo. No puede ser así, porque cuando nosotros pasamos a ser hijos de Dios, porque recuerden que todos somos criaturas porque Él nos creó, pero los hijos, dice, son aquellos que aceptan, dice, a Jesucristo como su Salvador. Dice, porque muertos sois. ¿De qué nos habla esa muerte? Del pecado, porque ya el pecado debe estar fuera de nuestras necesidades. Ya no puede ser necesario el querer pecar, sino no puedo estar tranquilo, no puedo estar tranquila, no. Ahora nuestra vida es con Dios. Y si tú no lo has hecho, yo te invito a que ya te decidas a decir
y pensar que nuestra mirada no está en las cosas de arriba. Haz un texto tuyo, haz un pensamiento del que debe de haber en ti. Y uno de lo que yo les digo, dice, las cosas debe de estar nuestra mirada en lo de arriba, no en lo de esta tierra. Aquí pasaremos muchas cosas, aquí veremos, pero no somos de este mundo. Dios nos habla con ese gran amor y nos dice, instruye al niño en su carrera. Aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. No sabemos el final de nuestros días, cómo será, ¿verdad? Pero lo que tenemos seguro es que nuestra mirada está puesta en los cielos, con Dios, con lo eterno, con sus promesas. Que sus promesas nos da no solamente después de la muerte, sino desde el momento Él nos está guardando. Incluso hoy en día dice, llueve para justos e injustos. Pero si tú te tomas de Dios, si tú decides obedecerle como tu Padre y tomarlo como tu Padre, tendrás muchas bendiciones. Si se fijan, cuando hay hijos que están más cerca de los papás y son los que tienen pues más momentos de estar con ellos, pasean, ríen, comen, salen. Y dice el que casi siempre se sale y va y viene y no se está. Ay, ¿y a mí por qué no me tocó? ¿Y a mí por qué no me dejaste? ¿Y yo por qué no estaba? Porque no estaba cerca. Porque el mismo niño, el mismo hijo, decidió estar lejos. Entonces en los momentos que hay veces que hay convivió con los padres, no estaba. Y llega el hijo y siempre es el hijo que llega y dice, ay, pero ¿por qué yo no estaba? ¿Por qué no me guardaste? O cuando platican las historias, cuando éramos niños, ¿y yo dónde estaba? ¿Dónde estabas? Así pasa con Dios. Pero ¿por qué yo no viví todas estas bendiciones con Dios? Porque ¿dónde estabas? No importa el día, no esperes a que sea Navidad, no esperes a que sea Semana Santa para prometer y jurar y decir que vas a dejar de hacer cierta cosa. Nuestro hablar debe de ser sí, sí, no, no, porque por lo que juráramos, nada es nuestro. Nada. Nuestro hablar debe de ser sí o debe de ser no. Que tengamos palabra y que seamos leales en lo que estamos diciendo. Entonces no esperemos fechas para cambiar, no esperemos fechas para dejar a un lado. Debemos de decidir y decir ya. Y decir no puedo solo, te necesito a ti, Dios. Entonces hoy vemos los enemigos del hogar, 7 cosas que debemos evitar. Una de ellas, vivir como el viejo hombre. Si ustedes recuerdan, el viejo hombre hablábamos es nuestra vida pasada. Si anteriormente tu forma de corregir a tus hijos no era la correcta, déjala a un lado. Hoy has aprendido que hay una forma de educarlos. A lo mejor ya no fue a tus hijos, te tocaron tus nietos. Pero ahora con Cristo es diferente. Entonces tenemos que dejar esa vida pasada, ese hombre. Cuando tú te sientes bien con lo que hiciste en el pasado, quiere decir que no te has arrepentido y que tú quisieras seguir viviendo tu pasado. Y no es así. Debemos decir, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Tiene que haber una diferencia, un nuevo hombre. Cuando alguien está triste, está amargado, pasan los años y dice, ¿ves su rostro? Es el sufrimiento que ha tenido. Y ves otro rostro de la misma edad y tú dices, ¿cómo luce? Entonces, dejemos el viejo hombre. Y una de las cosas pues es esa, que debemos de dejar la forma vieja de vivir, la forma pasada de vivir. Si tú, papá, mamá, creías que estabas bien como educas al primer hijo, porque acuérdense que el primer hijo siempre es el que, con el que practicamos, con el que, o pasan dos cosas, o le queremos dar todo, pero a la vez también es al que más queremos que haga las cosas a la perfección. Y luego ya cuando viene el segundo, pues ya le damos menos, ya
ya no lo regañamos igual como al primero. Casi siempre el primero, tendemos a quererlo que entienda, que se eduque más, y vamos bajando la guardia. Cuando tienes muchos hijos, dices, pues tengo que ver cuánto es la cantidad económica, el tiempo y todo, para poderle dar su tiempo, para que gastar en ciertas cosas que se necesitan. Y cuando tienen un solo hijo, y volteamos y decimos, pero si trabajan igual que si tuvieran 10 hijos, y a ese hijo en lo más mínimo quieres gastar, quieres en lo económico, quisieras tenerlo en una de cristal donde nada le pasara, donde le quieres dar todo, pero cuando me refiero a todo, es que le quieres dar todo lo material, todo para su salud, sus estudios, el que sienta que él tiene todo. Cuando eso pasa, el niño crece creyendo que debe de tener todo y que todo se merece. Entonces, no es así. A veces necesitamos que el niño corra, caiga y se levante. No que corra, caiga y tú corras y lo levantes inmediatamente. ¿Sí? Hay ciertos momentos que se necesita que ellos puedan ir valorando y viendo en el mundo que nos desenvolvemos. Entonces, si nos fijamos, a veces decimos, bueno, es que trabajan los dos y solamente tienes un hijo y no ajustas a darle. Y ese hijo que crees, le enseñas a darle todo, que llega un momento en que ya te exige y cree que merece todo. En vez de decir, ok, yo ya tengo esto, ahora yo voy a hacer por mis padres, porque en su momento ellos hicieron por mí, dejaron de vivir su vida por darme la vida a mí. Y por eso veíamos en el programa pasado tanto egoísmo que existe y que los hijos de hoy en día es mucho el egoísmo que hay, es mucho lo que olvidan de los padres, porque se ha vuelto un hogar material, no espiritual. Y decimos espiritual y que sí es cierto, pero es muy leve, no es cierto. Nos engañamos nosotros mismos al creer que así es. Entonces vemos pues que aquí una de las cosas que debemos de dejar primero, que es el viejo hombre, la vida pasada, la forma en que tú vivías. Y que tengas cuidado, que muchas veces queremos estar trayendo a la nueva vida los recuerdos del pasado, donde muchos no eran buenos, era donde no estaba bien, y a veces es bueno recordarlos y decir, pues porque no debí de hacerlo y porque yo me arrepiento y pienso diferente, le doy gracias a Dios, a que es muy diferente cuando digas que quisieras vivir esa vida, que quisieras volverte a la vida pasada donde no había satisfacción, donde no había esa paz que solamente Dios te da, donde tu refugio solamente debe ser Dios. Otra de las cosas que vemos como enemigo para el hogar, para los hijos, son los pasatiempos de la vida. Cuando menos recuerdas, la vida se nos fue. Recuerden que es como la flor del campo, crece, se reproduce, se ve hermosa y termina. Así es nuestra vida. Y se nos olvida. Y creemos que vamos a ser eternos y pensamos en estar obteniendo, a veces económicamente, o a veces en pasatiempos de la vida, que no es lo suficiente. Y que hay cambios de vida. Los pasatiempos de esta vida nos alejan de Dios. Vamos a ver qué nos dice Proverbios 14:12, que es el libro que les recomiendo siempre que lean, de sabiduría, de consejos, de darnos cuenta que lo que pensábamos que estaba bien no es cierto, está mal, que a veces es muy cierto que el reflejo de nosotros son nuestros hijos, que a veces podemos ver cómo manipulan y no sabemos si los papás lo hacen de esa misma forma o qué estamos haciendo con ellos. Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin son caminos de muerte. Aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja.
De sus caminos será harto el apartado de razón, y el hombre de bien estará contento del suyo. Entonces, los pasatiempos de la vida, por eso dice, hay caminos que al hombre parece derechos, empero su fin son caminos de muerte. Tenemos que ver que los caminos, dice, son caminos de muerte. ¿Por qué? Porque lo que tú pensabas no era lo correcto, porque nunca lo pusiste a decir, yo pienso hacer esto con mis hijos, o que nada más tengo un hijo y es único y le quiero dar todo, y siempre hasta preguntan y dicen, y pues no completo. El otro día veía a un niño pequeñito y inmediatamente lo llevaron con el pediatra y claro, quisiéramos que nuestros hijos estuvieran muy bien, que no les pasara nada, pero hay cosas que tienen que pasar para poder valorar. Gracias a Dios que a veces se tiene el recurso, el trabajo, pero no es todo del hombre. Ayer escuchaba a una niña y me decía, vamos a salir fuera, mis papis, mis abuelitos, y vamos a poder. Dice, mi abuelito como que tiene miedo. Y yo le decía, es que pasan muchas cosas, pero hay que decirle a Dios que Él sea el que dirija nuestro camino, el que nos guarde de la carretera, de lo que pase. Le comentaba yo a la niña pequeña. Y dice la niña, pues sí, pero no se necesita tanto, porque tengo un papá que sabe manejar muy bien y tiene un carro, nuestro carro blanco corre muy bien, no pasa nada y no nos va a pasar nada, porque mi papá, él sabe manejar y él va a llevar todo lo necesario para que podamos. Dos cosas que vi. Una, qué bueno. Así es cuando se es niño y nuestra confianza y vemos a nuestros papás como lo máximo y que es todo. Así deberíamos de ver a Dios en nuestra vida. Y que si Dios no está en tu vida como debe ser, no podemos decir como esa niña con tanta emoción y tanta seguridad de confianza en su Padre. Así debe ser nuestra confianza en Dios. Cuando nuestros pasatiempos de vida estamos poniéndolo a ver si encaja con la vida que Dios quiere que llevemos. Porque a veces no es que sean cosas malas. Tú lo ves bien. Tú puedes decir, es que yo quiero darle los mejores estudios. Me parece genial. Pero dentro de eso, puedes ser el mejor ingeniero. Pero si tú no le enseñaste a valorar a las personas y que así tengan el más alto reconocimiento en estudios, como así que no tenga ningún reconocimiento, el trato es el mismo. Y el valor de las personas, el respeto. Si tú no le enseñaste eso, si tú no le enseñaste que Dios es superior y es lo máximo en nuestras vidas, así como esa niña vio a su padre, es una niña de 4 años, su papá lo es todo. Él puede resolver todo. Hay una etapa de nuestra vida que es esa edad, donde así vemos a nuestros papás. Y más al papá, las niñas tendemos a verlo que es todo. Y aunque tu papá llegue a fallecer a la edad que tú tengas, papá nos hace falta, ¿sí? Porque a veces dicen, ya estaban grandes. Nos hace falta ese papá. Esa seguridad que da el Padre. Esa seguridad que te da a que no sientas que necesitas nada más que a tu Padre. Con que esté ahí, tú sabes que está ahí. Tú sabes que Él te apoya. Así debe de ser nuestra vida con Dios. No puedes caminar sin Él. Cuando falta el Padre, tienden a querer ver la vida a su manera o buscar pasatiempos por llenar ese hueco que te lleva a confiar en personas que están lejos de Dios. A poner tu mirada y tu amor que tú quisiste haber entregado a un padre, a una madre, en los vicios.
en distraerte sin ver realmente que la vida se te está yendo. Entonces, papá, mamá, hijos, cuando tú ves que es Dios, Dios es papá, Dios es quien suple, Dios no te falla. Dios no es como muchos padres que también son irresponsables, como muchos padres que deciden hacer su vida y hacen a sus hijos a un lado como si no existieran. O le echan la culpa a los mismos hijos de no estoy cerca de ti porque tú no quieres, porque tú eres orgulloso, porque no. Ante Dios no hay justificación, papá. Tu responsabilidad son tus hijos y tú debes de proveer, y no solamente lo económico, tu ejemplo, y que tus hijos no se pierdan, porque de los hijos daremos cuentas. Vemos pues que nuestros caminos que al hombre parecen buenos nos llevan, dice, a la muerte, porque no son puestos en lo que Dios dice. Yo te digo, no te digo que es malo que tus hijos no estudien, no te digo que no es malo que ellos vayan y estén estudiando música, vayan a natación. Ahorita hay muchas cosas que están cerradas, pero normalmente eso es lo que había, ¿no? Que progresen, que salgan adelante, pero no les enseñas que Dios es su papá. Luego le volteaba a la niña y le decía, bueno, es cierto que tu papá sabe manejar, es cierto que tu papá va a ir y que tu abuelito tenga esa confianza, porque el abuelito es el papá de ella. Le digo, pero ¿sabes qué es bien importante? Y tu abuelito en eso piensa, que Dios sea quien dirija a tu papá en el transcurso de manejar, porque él va bien, pero no sabemos si viene alguien que no venga manejando bien y pueda haber un accidente. Y por todo lo que oímos y lo que surge, cuando vamos siendo más adultos y más en edad, vemos más el peligro y la situación en el mundo que estamos. Y eso ha agobiado mucho a las personas. Y la única forma de poder superar esto es cuando tú volteas a Dios, cuando tú te refugias en Él, cuando sea Él quien te abrace, cuando seas en Él, en su corazón, y en tu corazón que sea Dios. Ese papá, como esa niña que lo vio así, recordé a mi padre y dije, Dios debe estar en tu vida. Entonces ya le decía yo a ella, le digo, ¿sabes quién creó todo, hija? Y me decía, sí, Diosito. ¿Sabes quién era Adán y Eva? Dice, no sé. Le dije, te lo voy a platicar. Y empezamos a platicar. Entonces, tenemos que enseñarles a nuestros hijos, porque cuando el hijo crece, ya no es esa forma en la que ve al papá o a la mamá, porque como ya siente que ya sabe o ya alcanzó el nivel de mamá o de papá, a veces ya dice, ay papá, ahora sí ya te hago a un lado y sigo mi camino. No lo va a hacer cuando tú le enseñes a respetar, cuando tú le enseñes que existe Dios y que nada se mueve sin Dios y que lo que yo tengo papá, que lo que yo tengo mamá, así sea la habilidad para un trabajo es porque Dios me dio esa habilidad o me dio ese don en mi vida y que lo debo usar para bien. ¿Cuántos profesionistas, cuántos han estudiado, cuántos saben hacer muchas cosas, pero no lo quieren aplicar? No lo quieren usar porque no saben hacer algo por alguien si no es a cambio de algo. Hay que sea suficiente, porque si es por poquito no lo van a hacer. Entonces, ¿qué está pasando? Que nuestros pasatiempos de la vida o la forma en la que les estamos dando a nuestros hijos no es lo que Dios está diciéndonos. Sí nos dice, es bueno que estudien, es bueno que salgan adelante, pero si están lejos de Dios, y no es Dios a mi manera, es Dios a la manera que Dios manda, no como nosotros lo queramos ver. No negué a mis ojos ninguna cosa que deseara, dice en Eclesiastés 2, del versículo 10 y 11. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó en todo mi trabajo,
y esta fue mi parte en toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que había hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo vanidad y aflicción de espíritu, y no hay provecho debajo del sol. Lo escribió Salomón, y vemos que todo es vanidad. Yo no te digo, dice, que no andes en tus caminos. Dice, mi corazón gozó del trabajo, del placer, de salir. Conociste lugares, pero ahí debes de ver cuál es la grandeza de Dios que tiene y lo que ha hecho. Dice, no le negué nada a mis ojos, ninguna cosa que deseara. Todo le di a mis ojos. Y esta fue mi parte de mi faena, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo. Es verdad, gozamos cuando trabajamos y vemos que hemos logrado algo, o decir, trabajé, y cuando yo trabajé me compré ese comedor, o me compré esto a mis hijos, o con mi trabajo les he dado el estudio y no me arrepiento de que ellos pudieran ir a la mejor y salir. En mi pensamiento viene cuando mi padre le gustaba mucho llevarnos, decía, vamos a ir a tal restaurante porque quiero que sepan, él era chef. Dice, aquí en la casa les digo, pero cuando vayamos ahí quiero que sepan cómo es la atención, qué comidas pedir, cómo sentarnos, cómo comer. Eso es genial, es bueno, pero eso no quiere decir que sea lo principal en la vida de un hijo de Dios. Porque puede ser que yo no tenga para eso, pero también hay que saber vivir cuando a lo mejor llego a un hogar y nos sentamos a convivir y ese hogar me ofrece algo sencillo de comer y no a lo mejor en una mesa, sino hasta en el suelo, sentarnos o en una piedra. Pero ¿saben qué es lo importante? Lo importante es en la comunión que te encuentres, en el por qué estás en ese lugar, en el que disfrutes estar en una mesa de mucha comida, como disfrutes estar en la mesa donde no lo hay. ¿Sí? Que no creamos que lo que a nosotros nos parece eso está bien. Aquí nos dice pues que lo haces con tu trabajo, dices qué bueno, lo he podido hacer. A veces tenemos habilidades de poder emprender negocios, de decir, se me cierra esta puerta, pero yo busco otra forma y busco cómo salir adelante, ¿no? Pero ¿sabes en medio de todo esto quién es el que está respaldándote? Debe de ser Dios. Porque entonces todo pasaría dice, todo vanidad y aflicción de espíritu. Cuando llegan los años y te das cuenta y dices, ya hice todo esto y ni así he complacido a mis hijos, aún exigen más. ¿Por qué? Porque no le enseñaste a ponerle límites, que las cosas cuestan y que no nada más porque la quiera y la pueda tener se lo voy a dar. Es como si yo tuviera aquí este teléfono y yo sé que lo tengo y se lo puedo hasta regalar, es un decir. Pero yo sé que no lo debo hacer porque no están preparados para obtenerlo. ¿Por qué creen los accidentes que estamos viviendo hoy en día? De las motocicletas, de los celulares, de los jovencitos, que ahora no sé, ahora ya tienen un permiso del tránsito, no sé, que pueden traer motocicletas a una edad, o ya tienen los 18 años y pues ya tienen el permiso de traerlos, pero ¿qué crees? No están educados para usar este teléfono ni para usar las motocicletas. Por eso ha habido tanto accidente, por eso hay tanta pérdida. Por eso nos damos cuenta que esos pasatiempos de la vida no están
de una forma enseñados a que puedan ser usados, porque yo no te digo que sea malo un celular, yo no te digo que sea malo traer una motocicleta. Lo malo es que no se saben usar. Que no sabes usarlo para bien. Y esos son los pasatiempos de la vida que nos alejan de Dios y que al final del tiempo dices, esa aflicción y es vanidad y no hay provecho debajo del sol. Y olvidamos pues que el propósito es que nosotros estamos con la mirada puesta en el cielo. Nuestra mirada está puesta en lo de arriba. Entonces tú que me estás escuchando, que a veces tú mismo dices, bueno, es que sí leo con mis hijos la Biblia, así esto, pero no les estás dando la ley de Dios, los mandamientos de Dios, que nos dicen Deuteronomio, que nos habla en Proverbios, muchos consejos. Nuevamente te digo, lee Proverbios, busca tu Biblia. Hoy en día es muy raro en una casa que no haya una Biblia. Lo raro más bien es quien la lea. Porque lo que hace muchos años y más de 500 años no se dejaba leer la Biblia y pasaban problemas muy grandes porque la Biblia no se podía, la traducción se necesitaba, no se leía, no lo permitían que se leyera. Y ahora que tienes la posibilidad de hacerlo, que en aquellos años, hace más de 500 años, hubo quien sufriera porque la Biblia fuera traducida a los idiomas, a todos. Que el primer idioma fue en Alemania. Y que esto sirviera a nosotros. Y ahora que la tenemos cerca, no la hacemos. Es el libro de sabiduría. Es el libro que te dará el porqué de la vida en esta vida y el porqué del mañana. Entonces los pasatiempos de la vida nos están alejando de la realidad y es algo que está destruyendo los hogares y es el enemigo del hogar. Otra de las cosas, dice, es el exceso de las cosas, la mala administración. El exceso de las cosas. ¿Cuántas veces, si ustedes se fijan, ahorita está surgiendo eso con los niños, llegamos a algún lado y yo quiero eso? Y la casa la tiene llena de esos juguetes. O yo quiero ese dulce y los dulces están tirados. Es el exceso de las cosas. Eso lo estamos viendo mucho en los niños y que vemos el cambio que ha habido. ¿Es por qué? Porque llegamos a algún lado y allá para que no delata y como va a ser su berrinche, está bien, déselo, ahorita se lo pago. ¿Por qué si no lo ocupa? ¿Por qué si no es necesario? ¿Por qué si tiene muchos en su casa tirados y no los recoge? El exceso de las cosas. Eso es ahorita, cuando están niños. Pero cuando empiezan a crecer, empiezan a exigir. Y hasta nos lucimos en decir, no se diga las jovencitas, tengo como 10 bolsas, una de cada color. Tengo un closet que no me cabe tanta ropa ya de tanta que tengo. ¿Y qué crees? Con todo y eso no estás satisfecho. Porque realmente no está Dios en tu vida como Él quiere que esté. Debemos saber, como decía el apóstol Pablo, saber vivir en lo mucho y en lo poco. ¿Por qué? Porque no dependemos de lo mucho que tengamos o de lo poco que tengamos, sino dependemos de Dios en nuestra vida, de nuestro refugio que es Dios. Entonces, el exceso de las cosas está haciendo el daño. Ahorita no me dejarán mentir y vuelvo a ver lo del celular y decimos, es que ya salió otro mejor. Ya no quieren el que traen, todavía quieren otro mejor. ¿Y para qué creen que es? Para jugar. Que es que tengo que hacer tareas, es que es en lo que vamos a vivir y en lo que sí es cierto que vamos a vivir posteriormente en una situación de la cual la tecnología nos está abarcando demasiado. Pero ¿qué crees? El hombre no está preparado para la tecnología que hay y que va a haber. No está preparado para eso.
Por eso estamos sufriendo lo que estamos sufriendo, por eso estamos sufriendo de que ese niño se lo han querido robar o se los han robado por medio del teléfono, por llamadas virtuales. Que ese niño le está pasando algo porque trae el coche antes de que no era la edad de tenerlo. O que puede aprender a manejar para que haga ciertas cosas que apoye, pero no, lo usan para salir y pasear. Y cosas que decíamos en otro de los puntos, que son pasatiempos, que no son. Y las cosas, el exceso de las cosas está haciendo daño. No estamos preparados para esta tecnología. Por eso se ha llegado al extremo del que estamos viviendo. Pero sí ha sido usada para lo malo. Para mí, cuando yo veo el teléfono, veo el internet, de que anteriormente se batallaba mucho para poder tener ciertos dibujos o ciertas cosas que tú quisieras saber de estudio, no era tan fácil tenerlas. A la hora teníamos que ir y pues a cierta hora y córrele a buscar 3, 4 palabras que nos dejaban. Y hoy en día nada más porque le pongas en un botoncito y le des con el dedo, aparecen. ¿Pero qué crees? No le estás dando la importancia de lo que sí tiene, el valor que sí lo debes de usar, pero para bien, lo estás usando para amar, porque te digo, no están las personas, el ser humano no está preparado para la tecnología en la que estamos viviendo y en la que se va a vivir, y eso está provocando la destrucción del mundo en general, el exceso de las cosas, la mala administración. Por favor, no pienses en los demás hogares, piensa en ti, piensa en tu hogar, piensa en tus hijos. Joven, ¿tú qué estás haciendo de tu vida? Te estás yendo por el exceso de tener cosas que no importan. A una edad muy corta estás llevando una responsabilidad que no es tuya, que no tienes el dinero para estar pagando. El otro día escuchaba y decía, no, pues es que como ahorita de las motos, ¿no? Que donde quiera las puedes conseguir fiadas y las pagas a muy largos plazos, pero con poquito. Y los papás están llegando al extremo de dárselas y decirle, tú la vas a pagar. Ya los estamos enseñando a estar gastando en una situación que no es necesario. ¿Crees que es necesario? Ayer platicaba con una amiga y me decía, le digo, ¿cómo estás? Vive en la Ciudad de México. Ella lleva la administración de muchas cosas y me decía, le digo, ¿y qué pasó? Dice, le decía, le preguntaba por su carro y me decía, no, ya no lo tengo. Dijo, y ahorita no es necesario, con lo de la pandemia, esto no es necesario que yo tenga un auto aquí en mi casa donde lo tengo encerrado, donde mi trabajo está en mi casa y todas mis cosas que yo hago. Ahorita no es algo que lo necesito. Cuando llegue el momento, lo volveré a comprar. Y no porque no se tuviera el dinero, simplemente porque ahorita no lo veo que sea necesario. Entonces, ¿ustedes creen que el jovencito va a tener la necesidad de que ahorita ya ni camina, ni quiere llegar de aquí a la esquina a hacer cierta situación, si no es con una bicicleta, con una motocicleta, tienen que ir en moto, tienen que ir en coche? Tienes para darle la gasolina, tienes para darle mantenimiento, no solamente la vas a pagar, le vas a dar mantenimiento a ese automóvil, a esa motocicleta. Tienes que tener la responsabilidad de cómo manejarla, a qué lugares puedes llegar, a cuántas personas puedes subir contigo. Todo eso no lo estás haciendo con responsabilidad. Y el exceso de las cosas, eso hace que creas que tú puedes tenerlo todo. Cuando te sentares a comer con algún señor, considera bien lo que estuviere delante de ti y pon cuchillo a tu garganta. Si tienes gran apetito, no codicies sus manjares delicados, porque es pan engañoso. No trabajes por ser rico, pon coto a tu prudencia. Que lo que hagamos, por eso les digo, cuando caminamos y pensamos, ¿esto le agrada a Dios? Debemos de pensar, ¿esto que tengo le agrada a Dios? ¿O lo estoy usando para bien? ¿O solamente es el antojo? A veces vemos lo que tienen los demás y lo queremos. Ay, es que fulanito lo vi que hoy trajo esto, yo también quiero tener lo mismo. Ese vacío nadie lo va a llenar más que Dios en tu vida. Cuando tú maduras, cuando tú ves y ves prioridades y que no es el exceso de las cosas que tengas, fíjate cómo va tomado de la mano. Los pasatiempos de la vida te afectan porque tú crees que era lo mejor y se te está yendo la vida y no tienes tiempo para Dios.
como que si no le ves un signo de pesos o una cantidad, no sientes que es bueno perder tu tiempo en eso. Te lo digo a ti, que eres creyente y que no eres creyente, en el área que lo quieras poner. El exceso de las cosas. A veces, si te fijas, cuando tenemos muchas cosas decimos, pues ahora qué me pondré, estos zapatos, no, mejor estos también, porque como 3 o 4 pares te combinan con lo que te vas a poner y no hayas qué hacer. Y el que no lo tiene porque no lo tiene, y el que lo tiene porque lo tiene, pero los dos tienen una cosa: ninguno de los dos está conforme con la vida que tiene. Y Dios nos habla que debemos de estar conformes con lo que tenemos, que nos dé gusto cuando traemos algo y decimos, me gusta, me siento bien. Porque nunca vas a estar conforme, porque cuando estás teniendo lo que tienes no lo valoras, porque estás viendo lo que no tienes. ¿Sí? Otra de las cosas que tenemos como enemigos es el libertinaje, que la libertad se ha convertido en libertinaje. A esto ha llegado, que la libertad se ha convertido en libertinaje. Cuando ahora ya los niños dicen, no, es que ellos ya tienen el derecho de decidir qué hacen, con quién juegan, cuando son chicos, ¿no? Y cuando son adolescentes, no se diga, ya sienten la libertad de salir y entrar a la hora que quieren. Porque anteriormente decían, oye mamá, papá, ¿me dejas ir a tal lugar? Y ahora no, ahora si bien nos va, nos dicen, ahorita vengo, al rato vengo, ahí nos vemos. Y con el problema que estamos viviendo ahorita, estamos con un miedo de que qué pasará. Porque no vamos a decir, ay, pues ya pasó esto y vamos a ver quién nos ayuda. No, sabemos que muchas veces no hay una respuesta a lo que estamos viviendo. Esa libertad se ha vuelto en libertinaje, porque es una libertad sin responsabilidad y libertad a lo que no debe de ser. Porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión a la carne, sino serviros por amor los unos a los otros. Cuando decimos que es libertad y que se vuelve libertinaje, ¿qué crees? Te estás haciendo esclavo del pecado. Porque la libertad en la que nos habla Dios es la libertad en que nos liberó del pecado por medio de su Hijo Jesucristo, que nos ha hecho libres de llevar una vida que no era la buena ante Dios. Porque ante los ojos del mundo, o a lo que les digo, a nuestros propios pensamientos, es genial, pero vamos a voltear y siempre tenemos que ver, ¿esto agrada a Dios o esto no agrada a Dios? Dice, porque vosotros, hermanos, a la libertad habéis sido llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión a la carne. La libertad en la que nos habla nos quitó del pecado. ¿Cuántos vicios, cuántas cosas había anteriormente? Y dice, Dios me liberó. Y me libertó de X pecado que yo no podía dejar, pero en Él lo he podido dejar. ¿Qué es? El adulterio, la fornicación, las mujeres, el vicio, las drogas, la codicia, el chisme, el egoísmo, la vanagloria. Tantas cosas que cuando tú llegas al camino de Dios y lo tomas como de Él te está mandando, de eso nos libera. De todo ese pecado que traías arrastrando y que ahora eres un nuevo hombre y que no puedes estar pensando en el viejo hombre. Esa libertad es de la que nos habla el Señor. No nos habla de la libertad que el mundo nos está ofreciendo. Es que yo ya tengo edad suficiente, yo puedo salir y entrar a la hora que quiera. ¿A quién le afecta? Ahora son esas las respuestas de los jóvenes, de los padres. Y no es esa la respuesta, porque sí afecta. Acuérdense que afecta en el círculo donde estamos y posteriormente a la sociedad y a la situación que estamos viviendo, y el círculo que vivimos hoy es por eso, porque desde el hogar no se vio a la situación que estamos viviendo hoy en día. Y qué tristeza es la delincuencia que estamos viviendo. Y no nada más tristeza porque nos pueda afectar, porque nos afecta, sino tristeza de quien lo está haciendo. ¿Dónde está tu corazón? Lejos de Dios. Te sentirás dichoso y dirás, gané. El hombre ha llegado a sentir
que tiene la autoridad de quitar la vida o de quitar a quien le estorbe en el camino. Esa es la forma de hablar hoy. Me estorba, no respeto, le hago daño. Me siento tan superior hasta Dios de hacer lo que quiera. Cuando sabes que la muerte va a llegar a ti, la muerte física, porque espiritualmente muerto estás. Pero no queda ahí. ¿Dónde está esa inteligencia? ¿Dónde está ese saber? ¿Por qué no existe eso? Porque estamos enseñando a nuestros hijos a querer obtener todo lo que quieran, a tener libertad que se convierte en libertinaje, porque te conviertes en esclavo del pecado. Te sientes que eres libre, porque haces lo que quieres, porque puedes ir y cerrar el lugar que quieres, robar donde quieres, faltarle el respeto a quien quieras, y te sientes libre porque dices lo puedo hacer. ¿Pero qué crees? No eres libre. Eres esclavo de Satanás. A veces se nos explica que debemos de saber educar a nuestros hijos porque hay momentos en que los hijos buscan donde se sientan aceptados. Y si tú no le enseñas a cómo se sienta aceptado en el ambiente donde nosotros estamos, él va a buscar donde se sienta aceptado. Y si en la calle lo aceptan, y si el mundo lo acepta, tiene que tomar las reglas que le dé el mundo. Vas a ser mi amigo, pero vas a estar atado a esto. O a veces empiezan por decir, no importa, eres mi amigo, te voy a dar droga, te voy a dar vicio, te voy a dar paseo, te voy a dar mujeres, aquí hay dinero. Y el ser humano por naturaleza va a decir, está bien, me agrada, la carne llama a eso. Pero ¿qué crees? No es cierto que estás haciendo libertad, te están haciendo esclavo porque hay un trasfondo atrás de eso. ¿Y sabes de quién eres esclavo? De Satanás. ¿Y qué crees? No es cierto que eres libre. Y que la libertad se convierte en libertinaje. ¿Por qué? Porque una cosa es tener libertad a algo y te vuelve libertinaje hacer lo malo. Ahorita en muchos aspectos no puedo abarcarlo porque se nos va el tiempo, pero la libertad de muchas veces de la mujer hoy en día que ha luchado por eso, que es bueno en muchas cosas, que eso permite que yo esté aquí, que eso permite que podamos superarnos, tener una carrera, aprender, demostrar que podemos hacer muchas cosas, pero eso no quiere decir que dejas de ser un vaso frágil, que necesitamos ese apoyo y ese amor y ese consuelo y ese lugar, eso que somos nosotros las mujeres, porque se ha vuelto de eso a una responsabilidad que no era la nuestra y a un libertinaje cuando te crees que puedes hacer lo mismo que hace el hombre y al nivel que lo hace. Y no es que lo pueda hacer ante Dios, todo lo que desagrada a Él es pecado. Entonces no confundamos la libertad porque realmente entonces no eres libre. Dice, habéis sido llamados pues a la libertad, pero en Cristo, en amor de ver unos por los otros. ¿Sí? Entonces, esos 3 puntos, fíjense, son 7 puntos, no los acabamos de ver hoy. Vamos a ver estos 3 puntos nada más, que fue los enemigos del hogar, y vimos uno que es el vivir como el viejo hombre, que debemos de dejar de vivir como el viejo hombre. El segundo fue los pasatiempos de la vida, que creemos que todo lo que estamos haciendo está tan bien. Yo no te digo que no esté bien, pero no lo estás aplicando para la gloria de Dios. Si Dios te dio el ser tan inteligente y poder llegar a tener una carrera, ¿en qué le estás sirviendo a Dios? ¿Te has preguntado, esto que yo sé, en qué le está sirviendo? Como libres y no como teniendo la libertad por cobertura de malicia, sino como siervos de Dios. Honra a todos, amad la fraternidad, temed a Dios, honrad al Rey. Honrar a todos. Si tú tienes esa carrera, si tú tienes ese estudio, tú lo estás enfocando en decir, ¿de esto puedo servir o ayudar? ¿O de qué me sirve? ¿O eso te da lugar a que crees que porque sabes tienes el derecho de humillar a otros? Hace tiempo
Escuchaba una conversación cuando decía un joven, decía, bueno, es que si yo estoy estudiando y me van a dar el papel, es que yo lo sé, todo lo que me quemé estudiando. Pero también tenemos la escuela de la vida. ¿Y cuántas veces no vemos eso? No te digo que sea malo, sino cómo lo estás aplicando en tu vida ahora, como Dios quiere que lo apliques. ¿Tú crees que Dios te dio todos esos privilegios, todas esas formas de que puedas trabajar, todas esas habilidades que tienes? ¿Para qué te han servido? A todos nos las dio. ¿Cómo las estás usando? A lo mejor eres buenísimo en ver programas, en saber cómo hacer los programas en computadoras, todo esto. ¿Y en qué lo estás haciendo? ¿En qué estás sirviendo? ¿Sí? Entonces nos vamos a quedar en estos puntos. Dice, entonces dejar de vivir el viejo hombre, los pasatiempos de la vida, que todo lo que estás haciendo en vano es si no lo trabajas, si no es Dios quien está en tu hogar, si no es Jesucristo el que dirige tu hogar. Tenlo presente, mientras Dios no sea el centro de tu hogar, no lo es nada lo que hayas hecho, lo que hayas estudiado, que ya hiciste una casa. Fíjate, ¿qué decía esa aflicción? En Eclesiastés nos decía, y al término de los tiempos, cuando ya Salomón estaba viejo y escribió Eclesiastés, decía, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Entonces, ¿qué está pasando con nosotros cuando ya ahorita nos cansamos y decimos? El otro día le decía a una persona, yo le decía, bueno, tienes tu casa, a lo mejor ya no tienes el trabajo que tendrías, pero tienes el tiempo del mundo para servir a Dios. Y Él va a proveer lo que necesites, porque ya lo que habías logrado, ya lo lograste. Pero nos aferramos a este mundo como si fuéramos a ser eternos, y no estamos viendo que la vida se nos va, y que mañana puedes ser tú, puedo ser yo, el que ya no exista en este mundo. ¿Y qué hice? ¿Para qué te llamó Dios? ¿Para estar sentado? Hoy te digo, Dios te está buscando, Dios te está llamando. Entonces no confundas la libertad con el libertinaje, ni la libertad del mundo, sino ve la libertad en Dios, que te liberó del pecado, que te liberó de esas cargas que traías, que te libera de todo eso que no te ha dejado caminar, no te ha dejado cambiar. Que así como estás terminando con vidas, tu vida va a terminar. Y no solamente a terminar en una muerte física, sino desde cuándo está una muerte espiritual. ¿Cómo está tu vida? ¿Estás vivo o estás muerto espiritualmente? Porque por ahí escuchaba, decía, a veces estás muerto en vida. Y debemos de arrepentirnos, cambiar de camino, buscar una nueva dirección. Arrepentirte es dejar de hacer lo que estabas haciendo. Y nos vamos a quedar en estos puntos, dice, y el exceso de las cosas. Son 4 puntos los que vimos hoy. El exceso de tener varias cosas. ¿Has pensado en lo que has tenido? Tampoco no te digo que no añores nada y que digas, bueno, aquí me estoy sentado, no hago nada, a ver quién me atrae, porque no falta quien también esté así, ¿verdad? Que viva pensando a ver quién le da, a ver quién le acarrea las cosas, a ver cómo sobrevive, a ver quién le da algo. No. Dios nos ha llamado a ser que seamos buenos productores, que produzcamos algo, pero bueno. Que a veces podemos ver gente que dice, no es posible que vivas así cuando tienes todo para vivir. Pero ¿sabes qué pasa? Nos aferramos a lo que nosotros creemos que es lo correcto, no a lo que Dios quiere. Y el tiempo se pasa rapidísimo. Voy a leer para que queden sus corazones en Habacuc 3. Habacuc es un libro también que te invito a que lo leas, algo de lo que vivimos en los tiempos. Y Habacuc oraba a Dios y él veía que cómo era posible lo que vivía. Dice, oh Jehová, oído he tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de estos tiempos. Que en medio de estos tiempos, ¿qué estás haciendo, papá, mamá? No solamente te estés quejando, tenemos que darle una solución a esos hijos. Hijos, no te estés quejando, ¿qué es lo que estás haciendo? Tienes los mejores beneficios ahorita y no los estás sabiendo usar. No saben los niños usar, ni los adolescentes, un teléfono, si hasta los adultos. No saben para qué te sirve una motocicleta, en el cual ha traído muchísimos problemas de robo,
de mezclarte en ambientes que no son tuyos, porque no estabas apto para esto. Tenemos que saber si algo que obtenemos nos va a servir para bien o va a servir para mal. Hace muchos años escuchaba a un amigo que decía que él quería tener una motocicleta y tenía negocios y todo su padre y no había por qué decir que no tuviera una motocicleta, el dinero lo había y de las mejores motocicletas. Entonces él no era muy bueno para eso, pero él tenía un amigo que sí. Entonces le dijo a su padre, ¿sabes qué, papá? Quiero una motocicleta. Tendría él 24 años ya, trabajando, empresarios, con dinero. No había por qué decir, no lo tengo. Y me decía, ¿qué crees que me dijo mi papá? Le digo, ¿qué te dijo? Yo pensaba dentro de mí, pues que se la va a comprar, ¿no? El dinero lo tiene. Que le dijo, mira, hijo, la motocicleta no es tan fácil traerla y es una gran responsabilidad. Y es algo en lo que te pudieras matar. No era lo tuyo. Él sabía, su padre sabía que él no tenía la habilidad para traerla. Una. La responsabilidad quizás. Dice, ¿sabes qué, hijo? Está bien. Te voy a comprar la moto y también te puede ser que te compre también la caja donde vayas a morir. Dice que él se quedó así diciendo, ay papá, ¿quieres que me muera, no? Dice, no, pero no estás para tener una moto de esas. Y decía él, y yo me aferro a que la quiero tener. Dice, y mi padre me dijo, bueno, ya te dije que no. Ya te dije que es lo que te puede surgir en pocas palabras, que puedes hasta morir. Y le dice, entonces, como veía que no se quería quitar de tener la moto, pues le dijo otra cosa, le dijo, mira, ¿te pongo la moto o te sigo dando para invertir en el negocio y puedas llegar a ser alguien en la vida? Tuvo que decidirse, emprender el negocio o la moto. Entonces, papás, ¿qué está pasando? Nuestros hijos no necesitan eso y los estamos arriesgando a una situación, bueno, los que tienen hijos ya más grandes, no están más chiquitos todavía, pero para allá van. No los podemos estar arriesgando a tanto grado. A lo mejor no es de un accidente, a lo mejor se sienten muy hábiles para manejar, pero estamos viviendo una situación de tanta delincuencia que tenemos que cuidar esto. Y también que no hay a veces el dinero suficiente. Te estoy hablando de alguien que tenía el dinero con lo que pudiera comprar 1 o 5 motos y no lo hicieron. ¿Por qué lo haces tú? Que no tienes ni siquiera para tener lo indispensable o lo más importante en tu casa y es algo que ni la vas a comprar, sino la vas a estar pagando y no la sabes usar con la responsabilidad que es. No te digo que no la puedas tener, pero ve con qué responsabilidad la puedes tener. Conozco otro joven que tiene la responsabilidad de tenerla, que tiene que ir a su trabajo, tiene que regresar, tiene que saber que le tiene que dar mantenimiento, que se pagan placas, que todo esto. Se puede para quien está apto para tenerla. Y la mayoría de los adolescentes y jóvenes ahorita no la tienen. ¿Y qué crees? Están sufriendo. Y están sufriendo demasiado, porque están lejos de Dios. Y tu papá, tu mamá, le estás dando esa área de lo material cuando estás olvidando la espiritual. Y eso los hace estar lejos de Dios. En Habacuc 3:16 nos dice, oíd y tembló mi vientre, a la voz se batieron mis labios, producción se entró en mis huesos y en mi asiento me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo al que lo invadirá con sus tropas, aunque la higuera no florezca, ni en la vida habrá frutos, mentirá la obra de la oliva, y los labradores no darán mantenimiento, y las ovejas serán quitadas de la majada, y no habrá vacas de los corrales. Con todo yo me alegré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salud. Quiero terminar con esto, y en el siguiente programa, primeramente Dios, ver los demás puntos, y tendremos un punto especial también en el siguiente programa,
quiero que sepan que es qué pasa cuando la abuela está educando a sus hijos y la hija o el hijo no lo está haciendo. De eso se tratará nuestro siguiente programa, cuando los abuelos son los que están educando a tus hijos y tu hijo se te está olvidando que son tus hijos, ¿sí? Y aquí nos dice en este texto: con todo yo me alegré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salud. Jehová es el Señor de mi fortaleza, el cual pondrá mis pies como de cierva y me hará andar sobre mis alturas. Habacuc escribió esto y él se sentía en un momento desesperado, no sabía, el pueblo estaba lejos de Dios. Y aquí anteriormente les leía donde dice, no había nada, todo eso terminaría. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy en día? La economía, el cambio que va a haber y está haciendo mundialmente en nuestras vidas. Pero nuestro pensamiento debe de ser, con todo yo me alegré en Jehová. ¿Cómo podrás sentir esto? Tú me vas a decir, pero ¿cómo puedo sentir esta alegría? ¿Cómo puedo sentir esta paz en medio de lo que estoy viviendo? Cuando aprendes a depender de Dios, cuando aprendes a poner las cosas en sus manos, Él dará la respuesta. ¿Y cómo lo vas a hacer? Ay, Señor, arréglalo tú. No, inclínate, humíllate delante de Dios. Lee su palabra porque es por medio donde te habla. Fíjate con quién te juntas y quién es tu círculo. Y eso es lo que va a hacer que tú tengas una paz. Gozo en medio de la desesperación. Qué tristeza, me podrás decir, bueno, ¿cómo? Señor, ayúdame a encontrar mi gozo en ti. Pídele a Dios, ayúdame a encontrar ese gozo en ti. ¿Por qué? Porque queremos tener paz, queremos tener gozo, queremos tener felicidad, pero la estás buscando en lo mundano, lo estás buscando en lo que Satanás quiere que caigas, y en vez de que tengas gozo, vienes a tener decepción, tristeza y agonía. Por eso debes de tener cuidado. Y como Habacuc, pensar nosotros, y me gozaré en el Dios de mi salud, de mi salvación, quiere decir, me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. ¿Puedes tener la seguridad de decir eso? Díselo. A veces no se tiene porque dices, lejos estoy de ti, Señor. Acércate, no tardes. Sé como esa niña que te platiqué hace un momento, que su padre podía solucionar todo. Tú lo puedes solucionar cerca de Dios, porque tu Padre es Dios y Él es el que te va a dar esa paz, esa tranquilidad. Que en medio de lo que estés sufriendo, había una joven que puede ser que te está llamando y te dice, que tengas buen día. Hoy no se diga, en los celulares amanecen y buen día, bendiciones para ti y tu familia. Se ha hecho tan común y tan fácil mandar un mensaje así, y que cuando lo lees y amaneces bien dices, pues sí, gracias. Y si no, dices tú, ay, me desea esto cuando yo ya no sé ni qué hacer con lo que tengo, de situaciones, de problemas, de vida, de cómo enfrentarlo, de cómo solucionarlo, de cómo, ¿qué hago? Y ella diciéndome o mandando un mensaje de feliz día, que tengas un maravilloso día. Y decimos, quisiera tenerlo, pero no lo tengo. Entonces, eso quiere decir que en medio de la aflicción y de lo que estamos viviendo y de lo que estés viviendo, digas como Habacuc, con todo yo me alegré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación, porque Él me ha salvado, porque Él me ha libertado y me ha dado libertad de estar ya no en el pecado, ya no en el viejo hombre, ya no en las viejas costumbres, ya no en el exceso de querer tener lo material y de querer progresar y de querer como si fueras a ser eterno. Da tiempo a voltear y decir, necesito la paz que tú das, Dios, y que no necesitas comprarla, y que no necesitas poner un chip, y que no necesitas poner saldo, solamente que voltees y le digas, Señor, quizás no he hecho lo correcto con mis hijos, quizás no le enseñé que primero eras tú antes que todo, porque yo misma no te tomé en cuenta en lo que hacía para ti, porque nos aferramos a querer hacer las cosas a nuestra manera
y no le decimos, Señor, si esta carrera, si este negocio, si este trabajo es para mí, tú acomoda las cosas. Y si no es para mí, tú cierra todo, para que yo me dé cuenta que tú no estás de acuerdo con lo que quiero hacer. ¿Le has pedido así al Señor? ¿Qué están haciendo esos enemigos en tu hogar? Con tus hijos, contigo, mamá, contigo, papá. ¿Qué libertad quieres, papá? ¿Qué libertad quieres, mamá? Que por esa libertad te estás volviendo al libertinaje, mamá, papá, y tus hijos están olvidados, menos encaminados a Dios. Y le quieres suplir todo eso con el exceso de lo que quieran de cosas. Por eso es que hoy en día, cuando crecen, creen que merecen todo. Y creen que pueden ir a hacer y deshacer lo que quieran. Y destruir al mundo si es posible. Pero se están destruyendo ellos. Porque nunca vas a poder ganarle al mundo. Y te vas a destruir tú. Entonces, el primer versículo que leíamos al inicio de nuestro programa era que veamos las cosas, que nuestra mirada esté en las cosas de arriba y no en las de esta tierra. Lo de esta tierra es bonito, puedo traer una blusa que esté bonita, pero no quiere decir que esto sea mi felicidad. Es un estado de ánimo que te puedes sentir bien. Pero lo que te hace sentir bien es que nuestro gozo y nuestra confianza y nuestra alegría es quien nos ha salvado, que es Dios por medio de su Hijo, el cual nos amó tanto y dio a Jesucristo por ti y por mí y por tus hijos. Que no se pierdan tus hijos. Eso es lo que te debe de preocupar. Si tus hijos están preparados para morir hoy, porque tú obedeciste los mandamientos de Dios y obedeciste lo que Dios ordenó diciendo, y se lo repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos y lo pegarás en las paredes y en tu casa. ¿Lo has hecho? Si no lo has hecho, párate y hazlo. No te tardes, pero ya. No te quedes pensando, párate y hazlo. Pero si tú ya lo hiciste, espera la recompensa de Dios y sigue insistiendo que lo de este mundo es vanidad y no somos de este mundo. Hay cosas que a veces Dios va cerrando para que voltees y digas, es cierto, tengo que tomarme de mi Padre celestial, que lo es todo, y Él no se equivoca. A veces nos sentimos acorralados. A veces no es la esposa que pensábamos que nos iba a apoyar. A veces no es el esposo que pensábamos que iba a consolarme. A veces no son los hijos que pensabas. A veces no son los padres. Pero Dios no se equivoca. Y tú que tienes tus padres, valóralos. Y ve que si ellos no son lo que tú pensabas o no caminan con Dios, pero tú camina con Dios. Y ellos podrán acercarse a Dios algún día. Y si tu mamá o papá deja de pensar en los pensamientos del mundo, de la libertad, del darte tiempo a ti, claro, nos debemos de dar tiempo personal a cada uno de nosotros para reflexionar, para cuidar tu cuerpo, para cuidar lo espiritual, tu alma, cómo está, para que puedas reflejar en ti esa paz que solamente Dios te da. Una libertad que solamente Dios puede darte. Entonces, veamos como Habacuc. Jehová, el Señor es mi fortaleza. ¿Puedes decir eso? Dilo hoy. Y confía en Él y obedécele. Busca sus mandamientos. Y esos enemigos del hogar que estamos viendo, tenemos que hacerlos a un lado, porque no nos damos cuenta que esos enemigos están en tu hogar, en tu casa, con tus hijos, contigo. Y tenemos que luchar contra eso para poder ganar la victoria y un día estar con el Señor, porque aquí nada más estamos un momento. No te aferres a este mundo. Si ya tienes muchas cosas que Dios ha hecho por ti y te ha bendecido, aprovéchalas, velas, hazlas y que el Señor te bendiga. Nos vemos en el siguiente programa, como cada viernes, primeramente Dios, aquí los espero. Todas las dudas que tengan, mensajitos, tenemos el teléfono 493-688-2187 de cabina. Y tenemos el 493-156-2561, donde estamos recibiendo tus mensajes.
Gracias y saludos a quien ha mandado mensajes. Estaremos viendo estos temas. Ese tema es porque nos lo solicitaron y lo vamos a ver el siguiente programa. Cuando las abuelas o los abuelos son los que están criando a los hijos y los papás, ¿dónde están? Ese va a ser nuestro tema. Que el Señor les bendiga y los seguimos invitando a que lo escuchen y a que inviten quien más escuche el programa. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.